Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos a Mentes Bíblicas. Hoy en ¿Qué dice la Biblia? Nos encontramos con nuestro pastor Luis Miguel, quien le dará respuesta a una pregunta muy interesante, y esa pregunta es: ¿por qué debo congregarme? Peter, Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por este día y especialmente damos gracias al Señor por este espacio que Dios ha permitido que podamos preparar para bendición de nuestra iglesia, en el que vamos a estar respondiendo varias preguntas que deben ser de interés para nuestra congregación. Y como tú dices, son preguntas bien interesantes como esta que tú acabas de enunciar. Hoy vamos a estar respondiendo precisamente, como tú decías, ¿por qué debemos congregarnos? ¿Por qué es necesario congregarnos? Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros como creyentes en algún momento nos hemos hecho, o debemos de hecho hacérnosla en algún momento, porque no solamente debemos venir porque somos convocados cada semana, cada domingo a reunirnos como iglesia, sino que debemos entender por qué, según la Biblia, nosotros nos reunimos cada semana, por qué es importante que nosotros nos congreguemos. Y debemos partir entonces, ya que la pregunta es, ¿qué dice la Biblia de por qué debemos congregarnos? ¿Por qué es necesario congregarnos? Debemos partir con la Biblia. Y en la Biblia nosotros encontramos una exhortación directa y clara en la carta a los Hebreos a no dejar de congregarnos. De hecho, el autor de los Hebreos está escribiendo a un grupo de creyentes que están siendo perseguidos, que están sufriendo por causa de su fe, y él les dice que ellos no deberían dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, como algunos tenían por costumbre. Y esto nos habla de que como creyentes nosotros en algún momento podemos ser tentados a dejar de congregarnos y hacer de esto un hábito, hacer de esto una costumbre que, lejos de ser algo bueno para nosotros, va a ser algo que nos va a perjudicar en algún momento. Así que yo diría que la primera razón, según la Biblia, por la que nosotros debemos congregarnos y por la que es importante que nosotros nos congreguemos, es que la Biblia lo ordena. Si la Biblia nos manda a que nosotros nos congreguemos, que nosotros nos reunamos como pueblo de Dios. Además, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, en el mismo surgimiento de la iglesia, de que esto era una realidad en el pueblo de Dios, en la iglesia incipiente de ese momento. En Hechos, nosotros encontramos que regularmente el primer día de la semana el pueblo de Dios se reunía para escuchar la exposición de la palabra, para partir el pan y para recoger donativos para los santos. Ahora, ¿por qué otra razón nosotros pudiéramos pensar que necesitamos congregarnos? Yo diría que la Biblia también nos enseña que nosotros debemos congregarnos porque necesitamos hacerlo para crecer. Nosotros nos reunimos cada semana, escuchamos la predicación de la palabra del Señor, adoramos como pueblo de Dios juntos, y esto obra para el bien nuestro, especialmente para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros podemos buscar del Señor y estudiar de su palabra en privado, pero la palabra del Señor habla de que nuestro crecimiento espiritual ocurre de una manera muy específica y especial cuando estamos juntos, reunidos como iglesia, escuchando juntos la palabra del Señor y adorando juntos como pueblo de Dios. Así que si nosotros queremos crecer, no solamente vamos a hacerlo, buscar del crecimiento espiritual en privado, sino que vamos a hacerlo también en público, adorando y escuchando la palabra del Señor como pueblo de Dios. Lo otro que hemos en varias ocasiones visto como iglesia es que nosotros somos llamados a ser cristianos que caminamos junto a otros. De hecho, hace poco lo estuvimos viendo en una predicación de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Nosotros como creyentes estamos llamados a caminar junto a otros. Y esto parte, de hecho, de nuestra reunión semanal como pueblo de Dios, adorando juntos y escuchando la palabra del Señor como pueblo de Dios. La fuente principal de alimento para nuestra alma es la escucha expositiva de la palabra, y es en la reunión pública de la iglesia cada domingo, la cual debe ser seguida por la lectura, el estudio y meditación de la palabra,
que nosotros somos alimentados como pueblo de Dios, y es eso lo que debe y va a producir en nosotros un crecimiento espiritual. Entonces nosotros, Peter, debemos anhelar reunirnos cada semana junto al pueblo de Dios, porque es un mandato del Señor, pero también porque necesitamos reunirnos para crecer. De hecho, hermanos, así como ocurre en las escuelas con los estudiantes, si nosotros faltamos a clases, si nosotros nos ausentamos de la escuela, va a haber muchos contenidos, va a haber conocimientos de las asignaturas que nosotros no vamos a dominar, que nos van a hacer falta para un examen y no vamos a poder conocerlo en el momento que necesitemos aplicarlo. Así mismo ocurre con nuestras reuniones semanales, especialmente con el Día del Señor. Cada domingo nosotros somos equipados por la palabra del Señor para lo que vamos a vivir durante toda la semana. Entonces, si, como advertía el autor de la carta a los Hebreos, si nosotros nos ausentamos, si nosotros dejamos de congregarnos, simplemente vamos a carecer de esos conocimientos de la palabra del Señor, de esas herramientas que nos da la palabra del Señor, de esos medios de gracia que ponemos en práctica como iglesia para poder aplicarlos en los exámenes de nuestra fe que vamos a tener que enfrentar cada día de la semana. Entonces, esa es otra razón por la cual debemos congregarnos y de hacerlo con regularidad, porque es un mandato del Señor, porque lo necesitamos para crecer, pero también porque vamos a recibir herramientas, porque vamos a recibir conocimiento de la palabra del Señor, vamos a ejercitar medios de gracia que vamos a poder aplicar y tenemos que aplicar cada día de la semana luego de habernos reunido el domingo en la iglesia del Señor. Gracias por escuchar este programa y esperamos que sirva para su edificación. Dios le bendiga.